Ahora, en cuanto a la etiopatogenia y la fisiopatología, yo pues traje la imagen de los enterovirus, pero pues te mencionaba que el mecanismo era similar en los comunes. Lo que iba a pasar es que en ese caso los virus van a colonizar tanto vías respiratorias o tracto gastrointestinal, entonces iban a atravesar lo que es el epitelio para llegar a los ganglios linfáticos locales para iniciar una replicación. En, durante este paso va a ocurrir lo que es una primera viremia donde los virus se van a diseminar a otros órganos. Te mencionaba que principalmente se iban al hígado, vaso y linfáticos, pues sin embargo también a las meninges y cerebro. Una vez aquí te mencionaba que el virus puede detener la replicación o puede continuar y que esto iba a depender de la respuesta inmunitaria pues, de cada persona. Entonces, por ejemplo, si el virus continuaba, iba a ocurrir lo que es una nueva replicación en el sitio donde están, iba a haber una segunda viremia y esta viremia iba a ser mucho mayor que la que se presentó al inicio y se iba a asociar con la aparición de signos y síntomas de la infección. Igual te mencionaba que en cuanto al paso al sistema nervioso central, este puede ocurrir durante la primera viremia, como ya mencioné, que podrían llegar a meninges y cerebro, o durante la segunda viremia. Pero no, o sea, te decía que no había un mecanismo como que exacto por el cual ellos ingresaban al sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, no encontré datos de aquí de México, no había información en el boletín epidemiológico tampoco, pero, o sea, estaba yo leyendo el Harrison y te mencionaba que la incidencia aproximadamente era de 60,000 a 75,000 casos al año y que esos usualmente ocurrían en la primera década de la vida porque esta es una enfermedad que pues, predomina más que nada en la población infantil. Te mencionaba que el pico de incidencia es durante los primeros 6 meses de edad. Eh, Sin embargo, debido a que hay pues diversos agentes causales, como ya mencionamos, pues no hay un patrón epidemiológico como tal, sino que va a depender del virus que se esté presentando. Yo de nuevo traje, o sea, me enfoqué en el enterovirus porque es el que más predomina. Este se presenta en el 80-90% de los casos aproximadamente, porque decía que tiene una distribución mundial y pues era, o sea, su diseminación era más directa, es de persona a persona, ya sea por vía fecal oral o a través de la inhalación. El reservorio va a ser el ser humano, que es pues, el único conocido, y se presenta en climas, o sea, predominantemente en climas templados, que van a ser verano y otoño. Sin embargo, te decía que podían estar durante todo el año. El periodo de incubación es de 4 a 6 días y pues el sexo masculino es quien se afectaba más, entre los 5 y 9 años de edad. Siguiente, por favor. A ver, María Fernanda, deténgase Ay, un momento, sí. un momentito allá, vamos a, para tomar aire. Ah, sí. Sí. Dos preguntas. Sí. La primera, ¿se contagia la meningoencefalitis viral? Pues yo entendí que sí, porque bueno, decía que la transmisión iba a ser directamente entre las personas. José Eduardo, ¿me puede regresar a la gráfica, a la tabla donde está la fisiopatología? Ahí. A ver, vamos a ir dos opiniones más. La de José Eduardo, que estamos viendo en las diapositivas. A ver, José Eduardo, ¿se contagia la meningoencefalitis? Por lo que menciona la imagen, yo diría que sí. Dirías que sí. Una más. Augusto. Sí, yo, bueno. Bueno, no. A ver, Mari Carmen. Pues, bueno, yo entendí que no se contagia en sí la meningitis, sino que se contagia algún otro virus que acaba resultando en meningitis. A ver, entonces no me quedó claro. Se- si el agente etiológico que está causando la meningitis puede brincar de una persona a otra, entonces sí se contagia la meningitis, Mari Carmen. A ver, entonces, bueno, era importante que yo les pregunte esto porque fíjense de la relevancia de la conclusión, ¿sí? Si tuviéramos una enfermedad que se contagiase
dónde tendríamos que poner al paciente y qué tendríamos que hacer con sus contactos. En este caso, les pedí que se regresen aquí ¿cómo se llama? A la gráfica, porque, bueno, no lo dice en ningún lado, y por eso lo quiero aclarar. La meningitis como tal no se contagia. ¿Qué es lo que se contagia? Pues la enfermedad que ocasionan muchos de estos virus. Por ejemplo, como ustedes ven allá, todos estos virus, ECO y Coxsackie, causan otras enfermedades primarias. Habitualmente son infecciones respiratorias o diarreas. Habitualmente, salvo excepciones como el virus de la polio. Vamos a ver adelante que algunas cepas de virus Coxsackie causan un síndrome, una enfermedad exantemática que se llama síndrome de mano, pie, boca. Entonces, estrictamente, la meningitis no se contagia. Lo que se puede contagiar es la enfermedad primaria que causa el agente infeccioso. Por allá vamos a hacer una tarea de una excepción. Vamos a hacerla. ¿Sí? Entonces, vamos a poner otro ejemplo. En el caso del virus aquí que tenemos del herpes, ¿dónde está por aquí el virus del herpes? El herpes, no lo veo por acá. Bueno, pero el virus del herpes es uno de los virus que pueden causar meningitis. Si yo tengo contacto con un enfermo de herpes, lo que me va a contagiar, lo que me va a dar es herpes, no meningitis. Si el virus del herpes ya se fueron al sistema nervioso central y ya no lo estoy eliminando, ya no puede contagiar. Pero si lo estuviera eliminando, la enfermedad que me va a dar no sería meningitis, sino herpes. ¿Sí está claro? ¿Está claro lo que les estoy diciendo? Sí, doctor, sí. Sí, entonces estrictamente la meningitis no es la que se contagia, sino la enfermedad que la antecedió, salvo excepciones. Y vamos a ver una excepción un poquito más adelante. Entonces, en ese mismo tenor, nos dijeron que el periodo de incubación de la enfermedad era 4 a 6 días. Pero no hay un periodo de incubación específico. El periodo de incubación puede depender mucho de cuál es el agente causal. Pueden ser más días. Habitualmente más días. Difícilmente sean menos días porque se requiere de ciertas condiciones de réplica viral para que el virus vaya a sentarse al sistema nervioso central. Vean ustedes allá. Están en azul las dos partidas. La primera réplica viral que es in situ, que es local, que puede ser respiratoria o digestiva y que generalmente es lo que ocasiona, es lo que da la enfermedad primaria, ¿no? En algunos casos, como herpes simple, puede ser piel mucosa, ¿no? Mucosa de la boca o mucosa genital o anogenital. Ahí va la primera réplica viral. Y después hay una primera viremia, que donde puede ir a acabar otro lado, que no precisamente es el cerebro, y luego una segunda viremia donde va a parar al cerebro, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo tiene que haber escalas para que el virus llegue al cerebro, y esas escalas es lo que hacen que la enfermedad no sea tan frecuente como lo pueden ser la enfermedad primaria que causa ese agente infeccioso. De tal forma que cuando alguien se enferma de algún virus de estos, pues la vía de eliminación es muy similar a que cuando tenemos diarrea o cuando tenemos una infección respiratoria. O es por arriba o es por abajo. Y si se contagia, lo que más probable es que no te dé meningitis, sino que te dé o diarrea o infección respiratoria. O la variedad clínica que cause el virus. Muy bien. Sígale, María Fernanda. Sí, doctor, gracias. ¿Puedes cambiarla, por fin? Ahí. Sí. Luego, tenemos lo que es el cuadro clínico. En este caso, las manifestaciones van a ser cefalea frontal o retroorbitaria, que decía que se podía asociar a lo que es fotofobia y dolor cuando hay movimiento de los ojos. También se presenta fiebre y signos de irritación meningia, que dentro de estos signos pues están los que ya habían mencionado José Miguel la clase pasada, el signo de Brudzinski y el signo de Kernig, que era con el paciente de cúbito dorsal
el de Brudzinski, que iba a ser positivo cuando flexionábamos el cuello, se originaba lo que es la flexión también de las caderas y de la rodilla. Y luego el de Kerning también, que era con el paciente de la misma forma en decúbito dorsal, se flexionaba el muslo con la rodilla y los intentos de extensión iban a hacerlos dolorosos. Son estos dos los signos de irritación y también puede haber una rigidez de nuca leve. Eso te decían como que eran los principales. De hecho, te mencionaba que había una triada, que era fiebre, cefalea y la rigidez de la nuca, que la rigidez es la característica. Y te mencionaba que también habían manifestaciones generales que iban a ser malestar, mialgias, anorexia, irritabilidad, náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea. Y también te mencionaba que podían haber algunas alteraciones profundas de la conciencia, como estupor, coma y confusión, pero que esto ya es porque hay una afectación en el encéfalo y pues sugiere la presencia de encefalitis. Entonces igual encontré este cuadrito en internet donde la dividen entre los síntomas que son comunes en la población infantil, que es la predominante, y en los adultos, donde te menciona que pues en los niños se caracteriza porque se presenta como fiebre, irritabilidad, tienen una mala alimentación, o sea, pierden el apetito, tienen somnolencia o dificultad para despertarse del sueño y letargo, que es lo que caracteriza a los niños. Y luego en los adultos tenemos fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello también, sensibilidad a la luz brillante, somnolencia, dificultad para despertarse también, y náusea, vómito, falta de apetito y letargo también. Siguiente, por fin. Bueno, cuando ya tenemos la presencia de encefalitis, que pues eso solo voy a mencionar chiquito porque en la siguiente exposición lo van a mencionar, esta se va a caracterizar porque es una enfermedad que va a ser febril aguda, que va a tener los signos de afección meningia, característicos como los que ya mencionamos, y también va a haber una disfunción neurológica, pero va a depender del área que se afecte. Entonces, entre ellas podemos tener letargia, alteraciones de la personalidad, convulsiones, ataxia y disartria. Y algunas complicaciones que podrían haber pueden ser crisis convulsivas, aumento de la presión intracraneal, obnubilación, estado de coma, herniación cerebral y ataxia cerebelosa. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Luego tenemos el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, te decía que ese se tenía que hacer con base en datos epidemiológicos, clínicos y los estudios del líquido cefalorraquídeo, que son los más importantes, porque te mencionaba que pues solo clínicamente no se iba a poder diferenciar a la bacteriana de la viral. Ya vimos que pues algunos de los síntomas van a coincidir. Entonces, en cuanto al líquido cefalorraquídeo, este se va a caracterizar porque tiene pleocitosis linfocítica. Si recordamos, creo que en la bacteriana era predominantemente por neutrófilos. Entonces, en este caso va a ser predominantemente por linfocitos. En cuanto a las proteínas, estas van a estar ligeramente elevadas, va a haber una concentración normal de glucosa y la presión de abertura va a ser normal o puede estar ligeramente elevada. Si hacemos tinción de Gram de líquido cefalorraquídeo, no se van a encontrar microorganismos teñidos y la coloración va a ser clara. Entonces, no encontré guía de práctica clínica como tal de meningitis viral, pero en la bacteriana te ponía este cuadrito que está acá, donde es como pues el diagnóstico diferencial para los tipos de meningitis. Entonces, aquí podemos ver la comparación de lo normal con la bacteriana, la viral y la tuberculosa. Entonces, en cuanto a la bacteriana, pues ya habíamos visto en la clase pasada que la apariencia iba a ser turbia o purulenta. En la viral, pues ya vimos que va a ser clara, y en la tuberculosa puede ser clara o turbia. En cuanto a la presión de abertura, en la meningitis bacteriana esta va a estar aumentada, en la de los virus puede estar aumentada o también decía que voy a ser normal, y en la tuberculosa también va a estar aumentada. Luego, en cuanto a los leucocitos, pues en todos van a estar aumentadas. Sin embargo, lo que les va a diferenciar es el tipo celular que tienen. En la bacteriana, los neutrófilos van a ser los que predominan, como ya habíamos dicho, y en la viral van a predominar los linfocitos. Sin embargo, te decía que durante las primeras 24 a 48 horas también podían predominar los neutrófilos, pero ya después de eso iban a ser linfocitos totalmente. Y en la tuberculosa, pues neutrófilos van a estar pues ligeramente aumentados también. En cuanto a las proteínas, en la bacteriana se caracteriza porque van a estar elevadas. En la meningoencefalitis podrían estar ligeramente elevadas o podrían estar en lo normal. Y en la tuberculosa se caracteriza porque van a ser elevadas. Y en cuanto a la glucosa, una característica de la bacteriana es que va a estar disminuida. Y la viral, pues ya habíamos dicho que puede ser normal. Normal o puede estar ligeramente elevada, pero no, usualmente normal. Y en la tuberculosa va a estar disminuida. Entonces, prácticamente el diagnóstico diferencial, lo más importante para las meningitis, va a ser a través de lo que encontremos en el líquido cefalorraquídeo. Y abajito también me puse lo que es la tinción de Gram para cada una.
Por ejemplo, lo normal es que sea negativo, en la meningitis bacteriana puede ser positiva y tanto en la viral como en la tuberculosa va a dar un resultado negativo. Luego también teníamos lo que es la presencia de la PCR, que esta va a ser a través de los virus que hayamos recolectado del líquido cefalorraquídeo y que este método se usa más que nada para infecciones por enterovirus o herpes virus, porque te decía que es más sensible que los cultivos cuando queremos buscar el virus. Esta puede ser negativa las primeras horas o días de la enfermedad. Sin embargo, una vez que dé positiva, decía que puede permanecer positiva incluso después de que ya tenemos el tratamiento. Luego, en cuanto al cultivo, pues iba a depender del tipo de virus, por ejemplo, si es enterovirus o adenovirus. Puede estar en heces, el arbovirus o algunos enterovirus también pues, se pueden encontrar en sangre. Y el virus de la parotiditis de adenovirus puede ser a través de lavados faringeos. Sin embargo, entendí que para los enterovirus te decía que no era como que muy específico el cultivo en heces, porque decía que pues, se podían seguir eliminando los virus incluso después de que ya, o sea, después de que ya se haya tratado de la enfermedad. A ver, se detienen tantito cuando termine, por favor. Ya es todo. En esta parte es todo. Entonces vamos a ver. Ahorita regresamos a ese punto de los cultivos, ¿sí? Del por qué el tener un cultivo positivo no nos ayuda mucho, sobre todo tratándose de enterovirus, ¿no? O también de adenovirus o de rinovirus, que sería la misma situación. Pero la pregunta va a surgir de este punto. Ya vimos que desde el punto de vista clínico, es difícil distinguir entre una meningoencefalitis bacteriana y una meningoencefalitis viral, a menos de que tengamos ahí alguna pauta o alguna ayuda que nos oriente mucho. ¿Cuál sería una? Voy a ponerles un ejemplo, ¿no? De algo que nos podría orientar mucho, ¿no? Si yo tengo un paciente que inicia con herpes labial o herpes genital, herpes simple, y unos días después empieza con datos encefálicos, pues lo más probable o lo lógico sería que yo piense que esa meningoencefalitis es ocasionada por herpes simple, ¿sí? Además de que sabemos que herpes simple es un virus que con cierta frecuencia puede causar, sobre todo en las primoinfecciones, encefalitis. Entonces eso sería de gran ayuda para diagnosticar, para diferenciar desde el punto de vista clínico. ¿Sí? Pero si no tuviera esas ayudas, estaría muy difícil, ¿no? Voy a poner otro ejemplo de que me podría ayudar. Supongamos yo que tengo un paciente, un niño con paperas, y a los pocos días de iniciar las paperas, el niño empieza con datos de inflamación del sistema nervioso central. Pues lo lógico sería pensar que la causa de la encefalitis pues, es el virus de las paperas. Y así me podría ir poniendo ejemplos, ¿no? Si tiene dengue y luego tiene datos encefálicos, pensar que pudiera ser el virus del dengue. O sea, orientación clínica sobre la enfermedad primaria que me pudieran llevar a pensar desde el punto de vista clínico en una posible etiología, sin tomar todavía ningún estudio de laboratorio. Luego ya nos dijeron que una de las piedras angulares para diferenciarlos sería el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, y cuando sale positivo el cultivo, cuando sale, ¿no? Pues ya nos da el diagnóstico diferencial definitivo. Lamentablemente en muchos de los casos no es. Entonces el citoquímico del líquido cefalorraquídeo es muy orientador cuando lo analizamos a la luz del tipo de paciente, de la enfermedad primaria y del predominio de los datos. Sabemos que cuando las infecciones son bacterianas, hay muchas manifestaciones meningias. Y cuando son virales, hay más manifestaciones encefálicas que meningias. Pero no podemos decir que si hay predomina una cosa o la otra, es esto o lo otro. Estamos sumando cosas. Entonces, en el caso del líquido cefalorraquídeo, hay pautas para definir si es bacteriana o si es viral o si es tuberculosa, aunque ahí está un poquito más difícil, ¿no? Aunque cuando veamos meningoencefalitis tuberculosa nos van a decir que una cosa que nos orienta mucho es que la tuberculosa es más subaguda que aguda, y eso ayuda, ¿no? Y tiende a la cronicidad
sin matarte tan rápido, a diferencia de estas que son agudas y donde si no haces nada te pueden matar, ¿no? Entonces, la pauta es el citoquímico del líquido cefalorraquídeo y vamos a ver las diferencias. En las virales, el líquido cefalorraquídeo puede estar poco alterado e inclusive normal. Hay situaciones en las que el líquido está normal, aunque el paciente esté sumamente afectado desde el punto de vista neurológico. Sobre todo cuando las manifestaciones son más encefálicas que meningias, ¿no? Sobre todo. Entonces, un líquido cefalorraquídeo normal no eliminaría la posibilidad de una encefalitis o una meningoencefalitis viral. No la eliminaría, ¿sí? Ahí tenemos que hacer más cosas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? El monto de las células. Habitualmente el monto de las células en las bacterianas son más de 500, pero lo común es que sean más de 1000. Y el predominio es mononucleares. Y la otra cosa que apoya mucho es la hipoglucorraquia, que en las bacterianas y en la tuberculosa la glucosa está baja y en las virales casi en todas está normal, salvo excepciones, como herpes simple y el virus de las paperas, que sí pueden causar hipoglucorraquia. Fuera de allá las otras cosas se pueden parecer mucho. Entonces, número de leucocitos, el tipo y la glucosa. Lo demás no nos ayuda mucho. Claro que cuando tenemos un frotis con tinción de Gram para bacterias positivas, pues ya, independientemente de cualquiera que sea el citoquímico, si estamos viendo bacterias, pues es bacteriana, ¿no? Lamentablemente eso no puede ser. O sea, la presencia de bacterias en el líquido cefalorraquídeo mata cualquier interpretación del citoquímico. O sea, si yo tengo un citoquímico con características virales, pero veo bacterias, se acabó. Mató al citoquímico. Tiene más valor el cultivo. Si yo tengo un PCR positivo para virus, aunque el patrón parezca más bacteriano, eso ya está, lo mató el PCR. Lamentablemente, estos estudios confirmatorios con mucha frecuencia son negativos. Entonces la pregunta va aquí, María Fernanda, ¿habría alguna condición en que una infección bacteriana pudiera tener un patrón citoquímico viral? Y le voy a pedir a José, que nos presentó la clase, que nos responda después. A José Miguel. Después. Doctor, ¿cómo estuvo la pregunta? Perdón. Después les dije muchas cosas. Que si habría alguna condición que el patrón del citoquímico de una meningitis bacteriana se pareciera al de una viral. O sea, que el aspecto, que las células, la glucosa, las proteínas, se pareciera más a la descripción de la viral que nos ponen en esta tabla que a la bacteriana propiamente dicha. María Fernanda, primero usted. Pues no sé si al inicio, porque por ejemplo te mencionaba... Esa es una, al inicio, esa es una condición. Si los agarramos muy temprano, puede parecer viral. Y si los agarramos después, va agarrando las características propias de una bacteriana. Lamentablemente, rara vez los agarramos al inicio, pero podría ser, ¿no? Que la agarremos muy inicial y muy al principio, sí puede parecer una viral en sus características citoquímicas. Nos falta una más. ¿Cuál sería la otra condición? Vamos a dejársela a José Miguel. Rápido, José Miguel, si no es no. ¿Sí? No, la verdad no se me ocurre, doctor. A ver, vamos a preguntarle a alguien que siempre nos levanta la mano. Mari Carmen. Te las puse difícil. ¿Un problema inmune? O sea, que no se dé la respuesta inmune normal. Fíjese que tiene usted razón, y ese yo no lo había contemplado. Entonces son 3. O sea, si hay un problema inmunológico, es posible que su respuesta no sea completa y veamos algo que se parece. Mira, ya está, me ganó una. Tiene usted toda la razón. En los inmunocomprometidos es posible
que no inflame igual que en un inmunocompetente. Entonces nos falta una. ¿Alguien levanta la mano o ya la digo yo? Doctor, Gustavo. ¿puede haber una infección mixta? O sea... Sí puede haber, Gustavo, pero cuando es mixta, ¿qué predominaría en los datos de inflamación bacteriana? Sí, sí lo puede haber, pero no es una cosa común. Pero predominarían los datos bacterianos. Si tú tienes una viral y le montas una bacteriana, o al revés, predominaría lo bacteriano, porque sería lo que más inflamaría. ¿Sí? Entonces eso no explica, se los voy a decir yo, que esté parcialmente tratada. ¿Sí? Que esté en la calle y le estemos dando antibióticos y que la estemos conteniendo sin curarla. O sea, eso se llama parcialmente tratada. Entonces, esas condiciones las tendríamos que considerar también a la hora de interpretar. Entonces, ya son 3. Que sea una bacteriana inicial, que sea una bacteriana en un huésped inmunocomprometido o que sea una bacteriana parcialmente tratada. Esas 3 cosas podrían hacer parecer que el líquido cefalorraquídeo en su estudio citoquímico se pareciera más a la viral que a la bacteriana. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que ver en qué momento está el paciente y en qué condiciones lo estamos estudiando. Y luego voy a tocar el tema del cultivo y María Fernanda nos dijo que la presencia de virus, de enterovirus y adenovirus en los cultivos, pues no serían igual a que tuvieran como agente causal esos virus. Y así podría pasar con otras cosas, con algunas bacterias, ¿no? ¿Por qué? Porque adenovirus y enterovirus pueden estar presentes en el tubo digestivo, no causando enfermedad, de tal forma que si están en un sitio diferente al líquido cefalorraquídeo y los cultivamos, no podemos asegurar que eso es lo que tienen en el cerebro. Sería muy diferente si cualquier virus o cualquier bacteria o cualquier hongo la recuperamos del líquido cefalorraquídeo o la ponemos en evidencia con PCR, por ejemplo. Ahí sí no habría vuelta de hoja. Pero si el cultivo lo tenemos de sitios que sabemos que están contaminados, donde sabemos que hay portadores asintomáticos, pues el valor que le demos no puede ser el 100%. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Perfecto, pues adelante, Gracias. adelante usted. ¿Puedes cambiarla, por fin? Gracias. Luego, entre otras pruebas, estaba serología, que es la determinación de anticuerpos, que decía que se pueden hacer después de 2 a 4 semanas. O sea, son en sangre, tanto en líquido cefalorraquídeo. Y que iba a depender del tipo de virus, lo que vamos a encontrar. Si son virus con seroprevalencia baja, vamos a encontrar IgM. Y si son con seroprevalencia alta, podemos encontrar ya los anticuerpos más específicos, que van a ser la IgG. O también podemos encontrar IgM, pero IgG más aumentados. Te decía que estas podrían ser más importantes. Déjeme. Vamos para que no se nos pase esto. Hay que corregir estos puntos, ¿no? La presencia de anticuerpos IgM o IgG no depende de la seroprevalencia. La seroprevalencia es un término que usamos para decir qué tan positiva está la gente de algo. Prevalencia, ¿no? La presencia de IgM o IgG depende del momento de la infección. ¿Sí? Si la infección es temprana, está en las primeras semanas, solo vamos a ver IgM. Y conforme va avanzando, vamos a ver IgM y luego IgG. Y cuando cura la enfermedad, habitualmente los primeros 6 meses vemos las dos y después desaparece la IgM y la IgG. Entonces ese término de cero prevalencia se refiere a que cuántos positivos hay, estén enfermos o no estén, respecto a sus títulos de anticuerpos de algo. Y los estudios de cero prevalencia las hacemos midiendo IgG. Pero para el fin de diagnóstico de la enfermedad no hablaríamos del término de cero prevalencia. La cero prevalencia es como parte de cómo hacemos un estudio epidemiológico. ¿Sí está claro? Entonces aquí usamos lo mismo que usamos en otras enfermedades. A partir de la segunda semana de la enfermedad, ¿sí? Yo puedo hacer el diagnóstico indirecto a través de la medición de anticuerpos. Y lo primero que aparece
sería IgM, después aparece IgG, un tiempo están montadas y después solo queda IgG. Sí, entonces hay que quitar ese término de seroprevalencia, porque eso nos hablaría más de cuántas personas tuvieron la infección, mas no podemos hablar de que necesariamente tuvieron la meningitis. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo voy a hacer un estudio para medir la frecuencia de anticuerpos contra adenovirus. Yo agarro 100 gentes y a esas 100 gentes le mido los anticuerpos contra adenovirus y encuentro que de esas 100, 50 tienen anticuerpos de tipo IgG contra adenovirus. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento dado de su vida, ¿sí?, han tenido infección por adenovirus, pero no quiere decir que hayan tenido meningitis. Pudieron haber tenido infección respiratoria o pudieron haber tenido diarrea. Entonces, el término prevalencia no va para el diagnóstico de la enfermedad, sino para el diagnóstico de la población. ¿Cuántos en un momento dado estuvieron infectados de algo? ¿Sí está claro? Ejemplo, vamos a hacerlo con dengue. Supongamos que yo estoy en la escuela y quiero saber a cuántos alumnos de la escuela les pudo haber dado dengue. Entonces le mido los anticuerpos para dengue y todos aquellos que tengan los anticuerpos positivos es que en algún momento de su vida estuvieron infectados por el virus del dengue. Eso no quiere decir que tuvieran dengue. Pero vamos a cambiar un poquito el escenario. Supongamos que tengo un paciente con fiebre, cefalea, dolor muscular, petequias, y luego le hago su determinación de anticuerpos en la segunda semana y me salen IgM e IgG positivo. Pues ese paciente tiene dengue. Pero no porque tiene los anticuerpos, sino porque tiene el cuadro clínico. ¿Sí está claro este juego de cosas? Sí. Gracias, ¿Sí? doctor. Sí. Y entonces lo que hay que quitar nada más es el término de seroprevalencia. ¿Sí? Ok, sí es que sí lo encontré. Pero está bien, sí, yo lo quito. No, sí está bien, es posible que sí lo he encontrado, pero lo que pasa es que hay que interpretar a qué se refiere, ¿no? Sí, Adelante entonces. gracias. Luego también teníamos estudios de neuroimagen. De este no encontré, como tal, me parecía más de la bacteriana. De la viral no encontré. Es igual, Y es lo mismo. lo mismo, ok. Lo mismo. Te decía que no es necesaria para meningitis viral que no sea complicada. Y si, por ejemplo, el paciente tiene alguna alteración del estado de conciencia o convulsiones o algún perfil atípico del estudio de líquido cefalorraquídeo, se puede realizar mucho antes de hacerlo. Pero te decía que la técnica de elección para esto iba a ser la resonancia magnética, porque igual estaba la tomografía computarizada, pero te decía que lo más ideal es a través de resonancia, y si ya no se cuenta con la tomografía, con la resonancia, se podría hacer la tomografía computarizada. Perdón. Y también tenemos lo que es el electroencefalograma, que este se usa más que nada para encefalitis, no para meningitis, y que lo que se iba a encontrar iban a ser ondas finas irregulares, con actividad lenta, de gran amplitud y algunas espigas variables, pero para meningitis no. A ver, déjeme puntualizar algunas cosas acá. Sí. Primero con lo de neuroimagen. Tanto con la tomografía como con la resonancia magnética, lo que vemos en las imágenes son edema cerebral, ¿sí?, hemorragias, edema cerebral o hemorragias. No vemos otra cosa, no vemos bacterias, no vemos virus. Entonces, cualquiera que sea la causa que inflame el cerebro, es posible que veamos exactamente lo mismo, ¿no? Ahorita estamos hablando de de inflamaciones infecciosas del sistema nervioso central, pero puede haber otro tipo de agentes causales de inflamación, ¿sí? Las causas tóxicas o las causas metabólicas. Pero vemos exactamente lo mismo, ¿no? Vemos datos de edema cerebral, que puede ser focal o difuso, datos de sangrado, dependiendo de higromas o hidrocefalia. Ahorita les voy a poner yo unas imágenes. Entonces, ¿cuál tendríamos que utilizar? Sin duda, la resonancia magnética es un estudio que tiene mayor poder de resolución que la tomografía axial computada. Sin embargo, quizás no necesitemos todo el poder de una resonancia magnética para ver si el cerebro está inflamado o no. Y además es mucho más barato y mucho más fácil conseguir un tomógrafo
que un resonador. Entonces, aunque la resolución de una resonancia sea mejor para visualizar los tejidos del cerebro, quizá no sea necesario que lleguemos a eso, por lo menos para el diagnóstico de meningoencefalitis. Entonces el estudio de elección, dada la situación, sería la tomografía. No es que sea mejor la tomografía, sino que está más accesible, es más barata, la conseguimos más fácil y con eso podría ser suficiente para ya no ir más allá. ¿Sí está claro? Entonces la resonancia es mejor, pero está más difícil, lleva más tiempo, hay que meterlo en un tubo donde hace mucho ruido. El paciente a lo mejor no está en las condiciones y probablemente ni siquiera la podamos hacer. Entonces, en ese sentido, antes de decidir una resonancia, tendríamos que decidir hacer una tomografía. Y lo que veríamos es exactamente lo mismo, ¿no? Edema cerebral, hidrocefalia, higroma, engrosamiento de las meninges, en el caso de meningitis. Pero podemos ver también tumores, desviaciones, malformaciones, porque son cosas que tendríamos que diferenciar. Ahora, me paso al punto del electroencefalograma. ¿Si sirve o no sirve? El electroencefalograma en realidad no nos habla de si el cerebro está inflamado o no, o si es bacteriano, viral o micótico. Nos habla de que si hay alteraciones en las conducciones del cerebro, en la conducción nerviosa del cerebro. Entonces, en las encefalitis, sí o sí, hay una alteración en la conducción encefálica, pero también la podemos encontrar en las bacterianas y también la podemos encontrar en las micóticas. Entonces, digamos que el electroencefalograma, más que para el apoyo del tipo de enfermedad, me sirve para saber si, como complemento, si hay actividad epileptógena o no. Desde luego que hay un patrón encefálico, electroencefálico, dependiendo del tipo de inflamación. Está más inflamado el cerebro que la meninge, pues vamos a ver muchas alteraciones en la conducción. Pero con el resultado del encefalograma no podemos decir si es una cosa o la otra, ¿no? Ahora, hay enfermedades en las que el electroencefalograma ayuda mucho. Supongamos que yo tengo fiebre y cefalea nada más. Que además, muchas de las encefalitis solo cursan con eso, con fiebre y cefalea. Las tomografías son normales y los líquidos cefalorraquídeos son normales. Entonces ahí ya está el diagnóstico difícil, ¿no? Si a eso le hacemos un electroencefalograma y encontramos alteración en la conducción, entonces ya podemos decir con cierto grado de certeza que el cerebro no está funcionando bien y que es posible que tenga una encefalitis leve, que no ha dado cambios más allá de la cefalea y las alteraciones en la conducción nerviosa. Sería una situación en la que me podría ayudar el electroencefalograma. Pero habitualmente es un estudio de apoyo considerando todo lo demás. ¿Sale? Y esto lo adelanto porque esto va también para el siguiente tema. Sígale. Sí, doctor. Gracias. ¿Puedes cambiarla, por favor? En cuanto al diagnóstico diferencial, pues teníamos que considerar pues, las otras meningitis que ya vivimos, la bacteriana, que esa es la no tratada o con tratamiento parcial, como había mencionado, etapas tempranas de meningitis causadas por hongos o micobacterias, infecciones parameningias, meningitis neoplástica y meningitis secundaria a enfermedades inflamatorias no infecciosas. Siguiente, por fin. En cuanto al tratamiento, pues te decía que era más sintomático, o sea, no había como un tratamiento como tal estructurado, y te decía que pues se pueden usar analgésicos, antipiréticos y antieméticos, y hay que vigilar el estado de líquidos y electrolitos. Sin embargo, te mencionaba que se puede usar aciclovir oral o intravenoso cuando tenemos meningitis por herpes virus, y puede ser intravenosa cuando es una enfermedad grave con 15 a 30 miligramos por kilo al día en 3 dosis durante 7 a 14 días. Pero como tal un tratamiento no hay, o sea, es sintomático. A ver, déjeme apoyarla aquí. Sí. En la gran mayoría de las encefalitis virales, la gran mayoría, porque ahí nos pusieron en la primera gráfica donde está la fisiopatología,
una lista de un montón de virus. ¿Sí? Y para la gran mayoría de ellos, pues no tenemos ningún tratamiento específico, pero hay excepciones. Y ahorita voy a señalar las excepciones. Una de las excepciones, que además es una causa frecuente de encefalitis viral grave o meningoencefalitis, son los virus de la familia Herpeviridae. ¿Sí? El herpes simple, el virus de la varicela zoster, ¿sí? Y el citomegalovirus, y en algunos casos el virus del Epstein-Barr, que causan enfermedades con nombres específicos. Por ejemplo, el de la varicela zoster me da varicela y me da herpes zoster. El de herpes simple, pues me da la enfermedad llamada herpes simple, y el de el Epstein-Barr me da la mononucleosis infecciosa. Entonces, para los virus de la familia Herpeviridae, ¿sí? Tenemos el aciclovir, el ganciclovir y el valaciclovir. Esas encefalitis sí tienen tratamiento antiviral específico. Son excepciones. Por eso es muy importante diferenciar entre lo que es bacteriano y lo que es viral, y dentro del cajón de lo viral, lo que es por herpes simple. ¿Cuáles otros para los cuales tenemos tratamiento? Bueno, pues el virus del VIH-Sida también puede causar encefalitis. Y el tratamiento, pues son todos esos antirretrovirales. El virus de la influenza también puede causar encefalitis. ¿Sí? Y el tratamiento sería con los antivirales con los que tratamos la influenza, ¿no? El coronavirus también puede causar encefalitis. ¿Y cuál sería el tratamiento? Pues el que usamos para el coronavirus, ¿no? Hay antivirales ya para el coronavirus. ¿Sí? Entonces vean ustedes cómo en algunos casos sí necesitamos diferenciar entre algún virus en particular, porque sí podríamos darle algún tratamiento específico que cambiaría la evolución de la enfermedad. Pero si no es ninguna de esas, y son el otro montón de adenovirus, enterovirus, ECO y Coxsackie, pues ahí lamentablemente ya no hay cosas específicas, y el tratamiento tendría que ser sintomático y del edema cerebral. Ahí nos quedaríamos. O sea, sería la mitad del tratamiento, porque a todas le tendríamos que dar tratamiento sintomático del edema cerebral cuando se presente, y el específico, si existe un tratamiento específico, como este que nos acaban de poner acá. Sígale. Sí, siguiente, por favor. Luego, en cuanto a los factores de riesgo, pues habíamos dicho que predominantemente es la población infantil, niños menores a 5 años, personas que estén inmunocomprometidas, que no estén vacunadas, que viajen a zonas endémicas, en hacinamiento o que tengan exposición con personas enfermas. Y en cuanto a la prevención, pues es como, o sea, algunos de los que ya hemos visto, que tiene que haber lavado de manos, que tiene que haber vacunación contra los virus que causan la infección viral, evitar lugares cerrados y pues al estornudar o toser, cubrir la boca con el antebrazo. Siguiente, por fin. En cuanto al pronóstico, pues se decía que en los adultos pues puede haber una recuperación completa, es bastante bueno, pero que algunos enfermos pueden conservar algún trastorno mental un poco leve, cefalea persistente, incoordinación o astenia generalizada durante algunas semanas o meses posteriores a la enfermedad. Y en cuanto a lactantes y neonatos, puede haber deterioro intelectual, problemas de aprendizaje, hipoacusia o alguna otra secuela persistente. Creo que es la última. Siguiente, por fin. Ah, sí, y es la última. Excelente, María Fernanda. Muy bien, no vamos a tener tiempo de ver la otra cosa. Entonces, este ratito que nos queda, lo voy a aprovechar para mostrarles esto, que era lo que María Fernanda nos estaba comentando. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bien. Sí. Entonces hay inflamaciones generalizadas y hay inflamaciones localizadas. Tanto la tomografía como la resonancia pues nos ayudan mucho en eso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos tomografías. Lo que estamos viendo aquí son tomografías, ¿sí? Donde vemos cambios. Bueno, aquí ya le pusieron apellidos, ¿no? Pero
no crean que le pusieron el apellido a la tomografía solo con el estudio tomográfico, ¿no? Pero ¿qué estamos viendo aquí en estas tomografías? Estamos viendo estas manchas blancas, ¿sí? Como también las vemos acá, que son datos de hemorragia. O sea, la hemorragia cerebral es un dato de encefalitis, aunque pueda haber otras causas de hemorragia. Vamos a ir un poquito más acá. Aquí vemos, vean, esta es una resonancia magnética y aquí los cambios en la tonalidad de la densidad del cerebro ya no lo podemos interpretar como hemorragia, es otra cosa, ¿no? Porque aquí se interpreta diferente, pero esto nos habla de cambios inflamatorios, ¿no? Aquí tenemos resonancia, estamos viendo lóbulos completamente cambiados en sus tonalidades, ¿sí? Aquí vemos una encefalitis por COVID, donde lo que vemos es aumento del crecimiento de los ventrículos. Encefalitis herpética, donde vemos zonas inflamadas, vemos zonas de edema cerebral con hipervascularidad. Vamos a ver si vemos aquí alguna. Estas son resonancias. A ver, por aquí. Aquí, miren. Encefalitis localizadas, ¿no? Seguramente aquí la sintomatología no es tan aparatosa y puede estar referida a una sola zona de afectación. Y aquí hay una especie de granuloma, que aquí dice que es por amibas. También podemos ver tumores, ¿no? Y si yo le pongo por acá, por ejemplo, cisticercosis. Cerebral, ¿qué es? La cisticercosis cerebral, pues también es una encefalitis. Vean ustedes esta tomografía. ¿Sí? Cómo se observan los cisticercos en la imagen. No sé si hay otra. ¿Sí? Aquí vemos múltiples zonas de calcificación, cisticercos, que también sería una encefalitis. Aquí este es un gran quiste, miren, gran quiste. Esta es una resonancia magnética. ¿Sí? Podemos ver un quiste con un halo. Y esta es una tomografía donde nos permite ver las calcificaciones. Esa es la otra cosa. La resonancia magnética es muy mala para ver las calcificaciones, muy buena para ver los tejidos. ¿Sí? Pues vean ustedes cómo se ve la diferencia entre el hueso que vemos acá y aquí lo vemos diferente, ¿no? Aquí difícilmente podríamos ver estas cosas que son calcificadas. Entonces, la tomografía y la resonancia magnética son un apoyo para el diagnóstico y si bien, como nos dijo María Fernanda, la resonancia es más resolutiva, tiene sus limitaciones y es más difícil de hacer, así que la tomografía va mucho, mucho, mucho antes que la resonancia magnética. Muy bien, vamos a dejarlo ahí porque ya estamos sobre el tiempo. La siguiente clase iríamos con encefalitis y con lo que sigue, que ahorita les digo qué es. Entonces, la siguiente clase vamos a ver encefalitis, vamos a ver cisticercosis, y a ver si alcanzamos a ver rabia.
Doctor, Encefalitis. tengo una duda. Sí, No vamos a ver meningitis tuberculosa. sí. A La ver. próxima clase. No, sí, está bien. Entonces, la siguiente sería meningitis tuberculosa, encefalitis y cisticercosis. No vamos a alcanzar a ver rabia. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Gracias. Bien, pues me tengo que ir, me tengo que cambiar de canal. Preguntas y comentarios. La siguiente clase, que es parte de lo mismo, debe estar más fácil porque ya vimos casi todo. Nada más nos deben hablar de cosas específicas porque son cosas que se van, el cuadro clínico se va repitiendo. Solo vemos las pequeñas diferencias entre una y otra cosa. Nos vemos el miércoles, por favor. Sí, doctor, gracias, buen día. Hasta luego. Hasta el miércoles, Hasta luego. doctor. Les dejo. Hasta luego, doctor. Gracias. Me voy a cambiar. Hasta luego.